ha afectado la lluvia, o sea, y que estemos muy bien, aunque dicen que ya empieza el invierno y que va a ser bastante copioso. Vamos a tener que tener mucho cuidado con este invierno y las enfermedades, ¿verdad? ¿Tuvieron su tarea? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestra participación del día de hoy, que concierne al Estado. Eh, Aquí tenemos una frase que a mí me gustó mucho para el día de hoy, referente a todo lo que estamos viviendo en el ente político, ¿verdad? Y que hace mucha referencia a cuando nosotros estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Entonces dice esta frase de Hermann Hesse: cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. A veces nosotros, dependiendo de la perspectiva que vemos, no nos damos cuenta que lo que estamos observando, juzgando o viendo en el compañero es algo que tenemos directamente nosotros. Por eso somos tan asertivos a veces y tan crueles a la hora de juzgar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Que sería una especie de proyección que se hace, según lo que usted dice, licenciada, una proyección de encontrar en otra persona, al juicio que hacemos, algo que interiormente nos podría molestar personalmente. Eso es lo que entiendo yo de la frase que usted dice. Muchas gracias, Dixon, muy amable. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, vamos a ver quién anda por aquí. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, Jacqueline. Yo creo que sí comparto lo que dice Dixon, es como exteriorizar lo que nosotros sentimos y lo vemos en otra persona. Entonces, de ahí viene como el sentimiento de odiar, porque odiamos eso que, que nosotros mismos como que no queremos aceptar. Creo que por ahí va. Ok, muchas gracias, muy amable. Sí, la verdad es que a veces somos bastante duros para criticar a otras personas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que eso es lo que más odiamos de nosotros mismos. Pero es importante tomarlo en cuenta para que no seamos tan injustos o tan severos a la hora de hablar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los sistemas de gobierno. El concepto es el origen y régimen que sirve para gobernar una nación o una provincia. Se le define como la dirección o el manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a toda la población. Raúl Ferro nos dice que el Estado y el gobierno son cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, para él, el Estado es dirigir los asuntos de gobierno de suma importancia e interés a toda la comunidad, y que el gobierno es la organización mediante la cual es formulada la voluntad del Estado. Para Sánchez Agesta, dice que el Estado es el poder de decidir discrecionalmente para el bien público, es una forma de actividad política que impulsa, coordina y define la organización de una comunidad y que se superpone a las restantes funciones jurídicas del Estado. El gobierno para él resulta un proceso de formación en el que se decide la recepción de las demandas, las audiencias de intereses, de ponderación de resoluciones alternativas y la proposición articulada en el proyecto de la ley u otra posición gubernativa. En este caso, vamos a hacer énfasis. Para nosotros, cuando hablamos normalmente, es lo mismo, Estado y gobierno. ¿Alguien me puede dar
un concepto o qué creen que es Estado y qué es gobierno? A ver, ¿quién me puede indicar eso? ¿Qué creen que es? Perdón, vamos a ver quién es. ¿Quién me quiere hablar? Darío, dime. Hola, muy buenas tardes, licenciada, qué gusto saludarla. Gracias, Darío. Es muy amable, gracias. Para mí el Estado es básicamente todo, desde territorio hasta organización, mientras que el gobierno es la organización administrativa, licenciada, posiblemente. Ok, muchas gracias, Darío. O sea, el Estado abarca todo, población, territorio, organización, básicamente hasta el sistema de gobierno, ¿verdad? Mientras que el gobierno, como dije, es un sistema donde se va a decir de qué manera va a estar organizado el territorio o el Estado, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, tienes toditita la razón. ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? Lucía, dime, Lucía. Licenciada, para otra cosa de lo que dijo Darío, por ejemplo, los gobiernos se cambian cada 4 años, ¿verdad? Mientras que el Estado, pues no, el Estado pues permanece, ¿verdad? Siempre va el Estado de Guatemala. Nada más eso, licenciada, gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Muy buenas y atinadas y atinados sus comentarios. Tienen toditita la razón. El Estado es aquel que va a estar conformado por lo que es el territorio, la soberanía, y tiene el alcance en todo, no solo en lo físico, sino que también en lo administrativo. Pero el gobierno es el que va a administrar durante 4 años todo lo referente a la administración pública de este Estado, ¿verdad? Eso es la diferencia entre Estado y gobierno. Cuando nosotros a veces hacemos comentarios, ¿verdad? Decimos, ay, es que el Estado de Guatemala no sabe gobernar. O sea, el Estado nunca va a gobernar. Quien va a gobernar es el gobierno de turno que fue electo por nosotros, ¿verdad? En nuestro caso, como estamos en un país donde recuérdenme, ¿es republicano o es monárquico? ¿Qué es aquí en Guatemala? ¿Qué régimen tenemos? ¿Presidencial? Presidencialista, republicano, porque nosotros elegimos. Muy bien, perfecto. Entonces, nosotros elegimos a nuestras autoridades de gobierno y ellos van a ser quienes van a ser los encargados de establecer todo lo que la administración le compete y le corresponde durante estos 4 años. Ellos son los encargados de poner al gabinete que va a estar a cargo y va a tener la ayuda administrativa, ¿verdad? ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Perdón, licenciada, es Darío, apaga tu micrófono. Muchas gracias. Que va a estar ejerciendo el poder durante esos 4 años, ¿verdad? Tenemos distintas formas de denominar las distintas formas de gobierno. Una sería el carácter electivo o no de la jefatura de Estado, que define una clasificación entre repúblicas electivas y monárquicas, que son las no electivas. Era lo que estábamos hablando, que nosotros tenemos las repúblicas electivas. El grado de libertad, pluralismo y participación política, que define otra clasificación entre sistemas democráticos, autoritarios y totalitarios. Y la relación existente entre la jefatura del Estado, el gobierno y el parlamento, que deriva entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Estas 3 clasificaciones no son excluyentes, sino que completan de modo que una república puede ser democrática como Estados Unidos o Sudáfrica, totalitaria como China o Cuba,
y una democracia republicana que puede ser parlamentaria como Alemania o India, presidencialista como Francia o Argentina, y una monarquía que puede ser democrática y parlamentaria como la de España, Reino Unido, Japón, no democrática como Arabia Saudita o la Ciudad del Vaticano, o situarse en situaciones intermedias como Marruecos. A la forma de cómo cada república o monarquía constitucional integra su representación política, establece relaciones entre sus instituciones gubernamentales. A esto se le denomina sistema de gobierno. Volvemos a recapitular todo lo que nosotros habíamos hablado con anterioridad y nos damos cuenta que nosotros tenemos un sistema de gobierno, como habían comentado los compañeros, que es democrático y republicano, ¿verdad? Y el nuestro es mixto, porque no solamente nos dirigimos bajo un estándar, sino que tenemos la aplicación de varios. El sistema de gobierno conforma junto al sistema electoral de partidos y cultural, es lo que se conoce como un sistema político. Cuando ustedes estaban dando las exposiciones y estaban hablando acerca de los tipos o clases de gobierno, estaban hablando sobre el de Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos son estados donde ellos tienen diferentes reglas o diferentes reglamentos que van a acatar a cada uno de los estados. Sin embargo, la Constitución siempre va a ser una en la que prevalece directamente a todo el estado. En el caso de Guatemala, solo tenemos, usamos lo que es la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Disculpe, licenciada Dixon, tu micrófono, disculpa. Perdón. Gracias. Perdón, muchas gracias. Donde estábamos hablando acerca de las situaciones o de los estados que estamos trabajando o viendo, en este caso, países como Estados Unidos o como México, tienen una forma distinta a la nuestra, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una constitución que rige desde el Petén hasta Escuintla y desde Izabal hasta Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, si utilizamos todos los puntos cardinales, nos damos cuenta que la aplicación utilizamos lo que es la pirámide de Kelsen, que era lo que les estaba indicando. ¿Esa ya tuvieron la oportunidad de verla o de cómo funciona? ¿Sí la conocen? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Ok, entonces cuando vemos esto, nos damos cuenta de que encima de la Constitución no hay nada, ¿verdad? Sino que simplemente tenemos tenemos leyes reglamentarias, leyes ordinarias que van a estar abajo de la Constitución, que van a ser aplicadas a cada una de las formas o van a ser aplicadas a donde corresponde. La clasificación de los sistemas de gobierno. Esta tenemos la clásica, que es en la antigüedad, ¿verdad? Y vamos a iniciar con Platón, que él consideraba que la forma perfecta de la aristocracia o el gobierno es de los filósofos, siendo degeneradas la timocracia u oligarquía de los ricos y la democracia de las masas y la tiranía de un usurpador. ¿Alguien me puede decir qué es oligarquía? Oligarquía, licenciada. Así es. Oligarquía es cuando cierto grupo pequeño tiene el poder y a veces solo una persona. Y ese poder es heredado a la misma familia para que solo ese pequeño grupo siga imperando o mandando en algún estado.
Ok, muchas gracias, Darío. Dime, Jennifer. Jennifer. Creo que se la levantó. Evelyn. Licenciada, ¿es cuando la clase social privilegiada es la que lidera el país? Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de hacer la tarea? Hay más personas que pueden participar teniendo la capacidad del conocimiento para poder hacerlo. Entonces, dice que la democracia o oligarquía de los ricos, la democracia de las masas y la tiranía de un usurpador. Eso es lo que nos dice Platón, ¿verdad? Considerando en la antigüedad la forma de cómo veía él al gobierno o cómo veía a los, en ese caso, eran monarquías, ¿verdad? En la época de Platón era una época donde se vivía la monarquía, donde el poder solamente lo tenía una sola persona. Este no era electo, sino que era heredado. Y anteriormente, ¿verdad? Fue usurpado porque recordemos cómo ellos llegaban a los poderes conquistando más reinos y el que más tenía, el que más tenía, ¿verdad? Entonces, en esa época, esa era la forma de que tenían de un gobierno. Y Aristóteles mezcla un criterio numérico y él nos dice que dependiendo del número de personas que ejercen el poder y un poder cualitativo, que es atendiendo el bien del público. Habla de las formas puras y perfectas de la monarquía, aristocracia y democracia y de las formas impuras que son consideradas como la tiranía. Volvemos a hablar de la oligarquía y aquí tenemos una nueva que sería la demagogia. En este caso, Aristóteles, recordemos que él hizo la separación de los poderes, ¿verdad? Y la hizo de esta forma, con su criterio numérico, donde decía qué era lo que le convenía a cierto sector y qué era lo que por qué lo hacía, ¿verdad? Y él dice que lo hacía atendiendo al bien del público, que en este caso sería que atendemos al bien común, ¿verdad? Tenemos a Polibio, que él define a la forma de gobierno mixto o gobierno constitucional que combina las tres formas puras aristotélicas, que da equilibrio a los poderes representados en las instituciones romanas. En aquella época no teníamos todavía un congreso, no teníamos jueces y magistrados, ¿verdad? Sino que existía un consulado, el senado y los comicios. En esas separaciones que hacía Aristóteles para darle equilibrio a toda la forma de gobernar de un país o de una nación, él buscaba lo mejor que podía contener. En este caso, Polibio define que el gobierno mixto o constitucional es el que combina mejor. Tenemos también lo que dice Maquiavelo y él reconoce dos formas y que todos los estados son repúblicas o principados. Para él no hay más. Él solo reconoce dos y pueden ser de esta forma. O una monarquía o una democracia, pero no hay más. Montesquieu, en cambio, él modifica la clasificación aristotélica con la distinción entre la monarquía, el despotismo y la república, y dentro de ella la democracia y la aristocracia. Aquí en esto Montesquieu vemos que él ya tiene muchos más años adelantados a la forma contemporánea, no está tan cerca de la parte antigua. Entonces él ya ve de otra forma que se van buscando nuevas formas o nuevas organizaciones para poderle darle la distinción entre la monarquía, ¿verdad? Ya se reconoce mejor cuando existen muchos abusos sobre el poder que ejerce a cada persona, quien tiene en ese momento a su cargo una parte para gobernar. Para Rousseau distingue la democracia, aristocracia y monarquía.
como Aristóteles, pero sentencia que se confunde en su ejercicio. En este caso, podríamos decir que la aristocracia, esto recordemos que salió de la Revolución Francesa, ¿verdad? Donde todas las personas aristócratas que tenían muchos bienes, que tenían poder en ese momento, tomaban la batuta para poder ejercer el poder sobre la población o sobre los esclavos que ellos en su momento tenían. Y la monarquía, obviamente, seguimos repartiéndole el poder al único que sería el rey, ¿verdad? Donde él es el único que puede gobernar, pero para Rousseau dice que también existe la democracia. Y en esta democracia recordemos que es tener todos en igualdad los derechos y responsabilidades. Entonces ahí es donde él sentencia que se confunden en su ejercicio, ¿verdad? Porque no podemos tener un país donde exista la democracia, que todos vamos a ser iguales, pero existe un rey. No puede haber democracia donde existe una monarquía. No puede haber democracia donde existe una aristocracia, porque dejaríamos de tener los mismos derechos y obligaciones todos. Marx se centra en el componente de las clases sociales, del Estado como la superestructura jurídica política que justifica y asegura la posición de las clases dominantes y las relaciones de producción de cada uno. En esta época es mucho más cercana a la contemporánea y nos podemos dar cuenta de que aquí el componente del Estado o la idea que se tenía, inclusive aquí en Guatemala todavía se da ese ejercicio en los pueblos, en las áreas rurales, donde la persona o el dueño de una finca es el que tiene la santa palabra, ¿verdad? Aunque él esté equivocado, pero si él lo dicta en el territorio, es santa palabra y eso es lo que debe de hacer. No sé si ustedes se han dado cuenta que esta parte que nos habla Marx todavía aquí en Guatemala se vive. ¿Alguien tiene alguna idea o algo que pueda ejemplificar sobre esto? Por favor. Tal vez no una persona específica, pero por ejemplo, así como en Sololá, que por tierras han matado a personas, ¿verdad? Que ejercen su poder y porque creen que ellos son dueños de ese territorio. Sí, exacto, tienes razón. A ver, Dixon. Fíjese, licenciada, que con lo que menciona ahorita, se está dando ahorita un fenómeno, bueno, un fenómeno, por decirlo así, utilizándolo como publicidad para política, ¿verdad? Donde el patrón es el que manda, el patrón. Exacto. Y está el peón, ¿verdad? Entonces, como para representar ese círculo, ese medio, en la política se tiró a esos son famosísimos ahorita de un partido X y ahí sale, patrón, dice el pobre doñito que lo agarraron de payasito para la campaña, pero él representa a ese grupo, él representa a toda esa gente que mira al patrón, ¿verdad? El patrón, el patrón acá, el patrón allá, y el patrón manda, el patrón sabe, el patrón dice, el patrón hace, el patrón es el único que sabe, ¿verdad? Y eso es lo que se está utilizando como para normalizar, por decirlo así, esa situación, donde, bueno, los patrones, pero a los patrones le van a dar un poco de chance también a los peones, para que tengan, supuestamente, ¿verdad?, un poco de participación a la hora de que ese partido ganara. Es así como se ha manejado esa publicidad de ese partido, ¿verdad? Manejándose en base a lo que usted dijo. Exactamente, ¿verdad? Si nos ahondamos un poco o estudiamos detenidamente lo que Marx nos está indicando,
dice que se centra en el componente de la clase social, lo que está diciendo Dixon, el Estado, ¿verdad? Como una superestructura jurídica política que justifica y asegura las posiciones de clases dominantes y las relaciones de producción de cada uno. Entonces, es increíble que en algún momento estas clases dominantes nos vean de forma distinta a los que estamos en el proletariado, ¿verdad? Que nos vean como una relación de producción diferente o distinta, que exista como un compadrazgo entre ellos. Lamentablemente es un poquito disfuncional el uso del término tal cual, ¿verdad? Como se está manifestando, pero si lo vemos desapasionadamente, se está haciendo uso de ello. Claro, uno dice, es la persona que me da de comer, ¿verdad? Es la persona que constantemente lleva el plato de comida a la mesa de mi familia. Pero en el caso de esta situación, se puede ver mejor ejemplificado de lo que lo dijo Dixon. Para Kant, distingue entre formas de soberanía en el contexto histórico de la Revolución Francesa. En la época contemporánea habrían formas de Estado democrático burgués y distintas formas de Estado autoritario o dictatorial, como las dictaduras fascistas, como formas de transición hacia una teoría de sociedad comunista, o sea que sin clases. Se postula la existencia de la dictadura del proletariado. En este caso, cuando hablamos de lo que Kant nos está ejemplificando, nos damos cuenta que se han hecho estudios referente al país de Cuba. Y cuando nos están hablando de Cuba, todo el mundo decía que estaba súper porque era que todos estaban iguales, ¿verdad? Entonces había una igualdad sobre todos los pobladores, pero no se estaba viviendo ahí directamente la igualdad, ya que las personas de gobierno o los representantes tenían una forma de vida distinta, no tenían la misma carencia del cartón de huevos, el pollo para el mes. Entonces ahí es donde no casa la igualdad que se debe de dar en un centro cuando se está haciendo la distinción sobre una especie, ¿verdad? O sobre una generalidad. En este caso también nos está hablando del Estado democrático burgués. En Guatemala hemos tenido este Estado, ¿sí o no? Recordemos todos nuestros gobiernos. Recordemos nuestros gobiernos pasados. Veamos en alguno si tenemos esta clase de Estado democrático burgués. ¿Alguien, por favor? Perdón, licenciada, en mi opinión, tal vez el gobierno de Arzú. Muy bien, ¿verdad? Ese nos queda como que ad hoc. No lo hemos establecido directamente, no tenemos las bases para concretar, pero vamos a hacer una conjetura. No estoy diciendo que así sea. Vamos a hacer una conjetura porque recuérdense que para aseverar una cosa tenemos que tener una investigación científica y en este momento no lo tenemos. Simplemente estamos haciendo conjeturas. Y nosotros consideramos que ese gobierno sonaba más a democrático burgués. ¿Por qué crees tú que sonaba eso? A ver, ¿por qué? Licenciada, buenas tardes. Para clase social, Dime, sí. están bien definidos. Por las clases sociales que estaban bien definidas. Podría ser. ¿Alguien más? Dixon, dime.
Fíjese, licenciada, que para ese tiempo, tanto para el gobierno de Álvaro Arzú como el gobierno de Óscar Berger, se interesaron nada más en hacer obra se hicieron buenas carreteras y toda la cosa, pero no era directamente para el pueblo, sino para satisfacer las necesidades de los empresarios del CACIF. CACIF estaba muy apegado al gobierno, más el de Arzú. Hubieron negociaciones en las cuales se beneficiaron los ricos. O sea, aquí era un gobierno clasista, bastante clasista, ¿verdad? Se podría evidenciar todavía en su gestión en la municipalidad, porque las zonas populares, los barrios populares, fueron tocados muy poco. Las zonas donde vive la gente adinerada, esas estaban implacables. Entonces se puede ver eso realmente, que hubo un clasismo bastante fuerte. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Tienes toditita la razón, ¿verdad? Aquí, como nos había comentado Silvia también, había una distinción de clases, ¿verdad? Y las clases que iban a ser beneficiadas en todos los asuntos económicos, como lo dice Dixon, eran única y estrictamente para cierto sector de la clase privilegiada. Lamentablemente, el Estado se quedó sin mucho de las instituciones que tenía. Claro que sí se vieron beneficios, porque antes aquí en Guatemala conseguir un teléfono residencial era, pero carísimo, y nadie lo tenía. Sin embargo, al ingresar esa parte en la venta de los activos, automáticamente hubieron teléfonos hasta la aldea más recóndita, ¿verdad? Y no digamos ahora, que hay antenas por todos lados y que la comunicación es mucho mejor. Puede darse que en este contexto que nos está hablando Kant, hemos tenido muy buenas cosas, pero al final el caso es al costo de qué, ¿verdad? Lo hemos tenido. En esta Kant nos dice que se conforma la transición hacia la teoría de la sociedad comunista, que sería la sin clase, y se postula la existencia de la dictadura del proletariado. En este caso, cuando estamos hablando se postula la existencia de la dictadura del proletariado, es la persona nunca va a dejar de ser proletariado. ¿Y por qué no vamos a ser diferentes? Porque no se apoya la educación. Porque si se dan cuenta, la educación, aunque uno no lo crea, ¿verdad? Aunque uno defienda lo indefendible, la educación pública se bajó demasiado a lo que correspondía. ¿Por qué? Porque no les interesa tener personas que tengan un pensamiento diferente, que pueda entorpecer la parte que ellos necesitan para seguir creciendo. Dime, Carlos. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Con eso que decía usted de los teléfonos, que antes era bien dificultoso tenerla, y ahora con este tema que toca usted de la educación, yo siento que es algo que hacen a propósito para poder o sea, ellos crear sus negocios, o sea, en todo, ¿verdad? O sea, la seguridad, la salud, la educación, y entonces se crea el pensamiento de que lo privado es mejor que lo público. Exactamente. Pero exactamente. Ya es algo que es hecho incluso de mala fe y tratando de sacar ventaja, provecho de una Exacto, tal vez no es mala fe, sino que es para sacarle provecho. Eso sí es correcto. Porque para hacerlo de mala fe no tendría un beneficio en una clase burguesa. O sea, acuérdate que ellos están únicamente viendo sus intereses, ¿verdad? No se van a estar ocupando de hacer daño, sino que ellos se van a estar ocupando de seguir llenando sus bolsillos. Pero, de seguir manteniendo lo que les corresponde. Perdona que lo interrumpa, licenciada, pero por ejemplo, lo de la hambruna, ¿verdad?
corredor seco, esa es una máquina de hacer dinero a costa de que gente pase hambre, porque ellos reciben un montón de fondos de parte de la ONU, aparte reciben donaciones. Yo hace poco me enteré de que, digamos, en el MAGA tenían destinado una bodega de comida para llevarlas a ellos, entonces llegaba un diputado, llegaba un alcalde de algún partido y los amenazaba. Por ejemplo, un diputado los amenazaba al ministro de que lo iba a interpelar si no le daba tanto de comida, y esas bolsas venía y las iba a repartir al pueblo, por no decir el pueblo es Tacisco, y entonces la repartía, que él, de parte de él, estaba repartiendo esa comida, y esa comida ya estaba destinada, era una donación de la ONU que estaba destinada para el corredor seco. Exactamente. Y lamentablemente esos recursos no llegan a donde deben de estar. Tienes razón. Aparte de que también desvían los fondos, o sea, otra cosa que por eso también a ellos les conviene, pues, porque si se acaba la hambruna, se acaba el negocio ahí. Ya dejan de recibir dinero. Exacto, tienes toda la razón. Lamentablemente los departamentos que más sufren esto son Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, parte de Zacapa, que no tienen en realidad tierras buenas para poder tener una cosecha fructífera, ¿verdad? Entonces, obviamente dicen es que son haraganes y les gusta que les den de comer de lo más fácil, pero es que en realidad no tienen los instrumentos o no tienen la forma de cómo buscarse el alimento. Ahí, ¿qué plantación de qué se puede dar en una tierra árida? Entonces es bien complejo hacer esta clase de acusaciones, ¿verdad? En esta situación. Dime, Lucía. Perdón, sí, licenciada, hablando del corredor seco, ¿verdad? Yo creo que lo que falta ahí tal vez es capacitar a las personas de que no solo de las siembras del frijol y del maíz pueden ellos sacar provecho de sus tierras, pues, porque, por ejemplo, yo he visto que en México también hay muchas tierras áridas, ¿verdad? Por no ir muy lejos, ¿verdad? Aquí cerquita en México, y la gente de ahí, pues, no se queja que no tengan que comer, crían cabras. En México pues se usa creo que mucho el nopal. He visto yo que siembran nopales. Yo una vez estaba viendo una ¿cómo se llama? de cocina y miraba dónde lo iban a traer y en realidad eran en las tierras áridas. Entonces tal vez no se ha encontrado la solución, porque siempre pensamos en los dos, en maíz y en frijol, ¿verdad? Que se puede sembrar, o tal vez se pueden dedicar a otras cosas, pero como a nadie le interesa, como decía Carlos, ¿verdad? Tal vez solo es de buscarles la forma para que ellos puedan trabajar y vivir mejor. Ok, ¿sí, Dixon? Licenciada, fíjese que de todo eso del corredor seco empezó a ser muy sonado para el gobierno de Alfonso Portillo. Fue muy criticado porque realmente, como decía Carlos, ahí hubo un buen negocio, ¿verdad? Pero desde ese tiempo que fue sonado, o sea, esto viene desde mucho tiempo atrás, pero desde ese tiempo que fue bien sonado, no ha habido avance. Es un lugar árido, donde el gobierno acá no ha buscado una solución. Fíjese de que leyendo en alguna revista lo que pasó a Israel, un territorio bastante árido, donde ellos hicieron de esos parajes desérticos campos abundantes en siembra, ¿verdad? Mediante la tecnología, regadíos y todo esto. Se podría implementar, dinero sí hay, porque recursos sí hay. Lo que pasa es que no hay un interés de parte del gobierno, hay bastante ignorancia de parte del pueblo, y bastante falta de empatía, porque como aquí en la capital no nos pega eso, o parte del país solo es un cierto lugar, entonces que ellos miren cómo sale. Y esa es la verdad de lo que ha pasado en Guatemala. Aquí cada
cada poblado tiene sus problemas y cada quien tiene que ver cómo sale. La división social aquí es demasiado grande y cada vez se hace más grande, ¿verdad? Y mientras más división hay, menos interés de parte de la gente para poder buscar soluciones a una sociedad la cual se está despedazando. Eso es mi... Ok, gracias Dixon. Sí, tienes razón, ¿verdad? Solo que debemos de tomar en cuenta que para eliminar o hacer esta clase de trabajo tendríamos que invertir demasiado. Y como aquí lo mucho es poco, entonces nunca alcanza para nada. Entonces tenemos de verdad buscar, como dice la compañera, educar a las personas para que no solamente se enfoquen en lo que es la siembra del frijol y del maíz, pero si ustedes conocieran esas comunidades, no creo que alguien quisiera cambiar la forma de, ¿verdad? Es un poquito complicada porque no hay agua, o sea, en época de verano los ríos se secan totalmente, entonces no hay agua y para tener un animalito necesitas, para tener cualquiera se necesita y la poca agua que agarran, obviamente hay una zona de la burguesía que es la que agarra a través de no sé cómo es que se llaman, unos regadíos que hacen a través de los tubos, que ellos mismos lo sacan de los ríos y drenan el agua, entonces ya no llega ni lo poco para ellos. Definitivamente es una situación que requiere muchísima atención, es un negocio para cualquier parte de gobierno, porque las ayudas internacionales que ustedes dicen que llegan, sí son necesarias para poder hacer sus propias pasos de candidaturas y quedar bien ante los ojos de otras personas, ¿verdad? Inclusive hasta para no hacer el trabajo, que ya vamos a ver qué es lo que le pasa a los funcionarios públicos, ¿verdad? Porque también se habían perdido, se habían enmohecido muchos alimentos de granos básicos que regalaron, porque todo requiere un paso a la vez, entonces se echaron a perder. Entonces, en la primera vimos que era el clásico, vimos a cada uno de los filósofos lo que ellos creían, y luego tenemos en el B, que es dependiendo del sistema político. Estos siendo los tres sistemas de gobierno parlamentario, presidencial y semipresidencial, su propagación nos obliga a ser sumamente cautos, tratando de captar las recientes subclasificaciones teóricas y los nuevos elementos atípicos que en alguno de ellos se estén presentando. El C es especial y la república puede ser parlamentaria, presidencialista, semipresidencialista y unipartidista. La monarquía puede ser absoluta, constitucional o parlamentaria, y otra denominación correspondiente a sistemas de gobierno teocráticas, de juntas militares y de los estados fallidos o en transición. Recordemos que los gobiernos, cada vez que tenemos esa parte del cambio de gobierno, todas aquellas cosas buenas que se empezaron a hacer se quedan en pausa y ya no las continúan haciendo. Hay muchas situaciones que de verdad deberíamos de mantener y no politizarlas, ¿verdad? Porque lo que hacen es, como el gobierno anterior era del partido X y yo soy del partido Y, no sirve nada, aunque en realidad estaban trabajando tal vez una milésima para bien de la educación, una milésima para bien de salud, que es lo que más daño le provoca a la población. Tenemos la contemporánea, que según la justificación que se tenga para el acceso al poder público y la forma de cómo se concentra, puede distinguir una distinción entre monarquías y repúblicas. Una sencilla distinción de los gobiernos contemporáneos es la existente entre los gobiernos constitucionales, liberales y varias formas de gobierno autoritario. Los gobiernos constitucionales se caracterizan por: existen partidos políticos que compiten entre sí. Eso lo podemos verificar en este momento porque se están dando
todas estas causas o todos estos pasos en el año electoral en que nos encontramos. Se realizan elecciones libres y periódicas. Nosotros las realizamos libres, vamos a votar si queremos, si no queremos no vamos a votar, y es cada 4 años que se hacen estas elecciones. El partido mayoritario en las elecciones es el que encabeza el gobierno. Recordemos que si no se puede ganar en la primera vuelta, existe una segunda vuelta para que se pueda definir al ganador del gobierno que va a estar gobernándonos durante 4 años. Se fijan normativas en el ejercicio del poder. Las autoridades y los ciudadanos son sometidos por igual al imperio de la ley. En este caso, en este Estado democrático, nosotros, aún tengamos el puesto que tengamos o el presidente, podemos verlo en el caso del expresidente, ¿verdad?, que está en la cárcel, que nadie está por encima de la ley. Tanto es juzgado una persona que tiene un cargo público o que tiene dinero, como lo es una persona de escasos recursos y que no tiene ingresos, ¿verdad? El gobierno debe de rendir directa o indirecta cuentas a los ciudadanos y responsabilizarse por sus actos. Volvemos a hacer la misma referencia de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Ellos son los únicos culpables de lo que puede estar pasando. En este caso también podríamos mencionar lo que está pasando en la construcción del hospital de Chimaltenango, ¿verdad? Que tenemos a un funcionario público quien se entregó a las autoridades por la pérdida de los 67 millones de quetzales. La responsabilidad gubernamental es un cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible hierro en cosa o asunto determinado. Hierro quiere decir que no es excusa el que no sepa qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Cuando a uno le dicen no vaya a buscar ignorancia sobre el tema, ¿verdad? Porque él está tomando la responsabilidad a través de un contrato que firma para poder llevar a cabo una responsabilidad que le es impuesta. Se basa normalmente en la ilicitud de la actuación dañosa que debe de recaer personalmente en un funcionario porque este es el que actúa y no el Estado. La responsabilidad administrativa tiene su origen en las resoluciones que dicta la administración pública, conocidas con el nombre de actos administrativos. La forma de ventilar y resolver la responsabilidad administrativa es el actuar en la vía gubernativa e interponer los recursos ordinarios exclusivos dentro de la administración pública. Dichos recursos son de revocatoria y de reposición y el trámite respectivo puede concluir mediante el proceso del contencioso administrativo para resolver las resoluciones definitivas de la citada administración. En este caso tenemos que tomar en cuenta de que si un funcionario público está cometiendo o se está evidenciando en alguna situación, el jefe inmediato le va a llamar la atención y le va a dar un recurso, y este recurso él lo puede revocar en la misma administración o simplemente si ya no encuentra ninguna forma de poderlo arreglar ahí, puede utilizar el otro recurso para poder resolver la responsabilidad administrativa. En este caso, es importante tomar en cuenta que si se lleva a caso el proceso de lo contencioso administrativo, esto no tiene absolutamente nada que ver con la rama civil o con la rama penal. La responsabilidad política, Luis Sánchez Agesta nos define como la competencia atribuida a otro órgano de discutir el acierto de los fines propuestos a la procedencia u oportunidad de los actos realizados por el gobierno para alcanzar sus fines. En la práctica significa la obligación de rendir cuentas de su actuación ante otro órgano y cesar la libre decisión del órgano al que corresponde exigir esa responsabilidad política. Para el sistema parlamentario, según Vladimiro Naranjo Mesa,
el gobierno es políticamente responsable ante el Parlamento y este tiene la facultad de obligar al gabinete para que dimita o renuncie. Eso es en la parte donde el gobierno es diferente, ¿verdad? No es el democrático, sino que es el parlamentario. En el caso nuestro, yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años se utilizaron pruebas en los que estaban presos en las carceletas, que les pusieron las inyecciones para una enfermedad venérea. No sé si recuerdan ustedes ese caso. Sí, licenciada, de parte del gobierno estadounidense, según... Exactamente, exactamente. Entonces, ellos dieron la autorización, ¿verdad?, para que estas personas que estaban en ese momento detenidos, que no podían gozar de su libertad, fueron puestos a disposición de este experimento. Sin embargo, posteriormente, después de tantos años, el Estado se responsabilizó sobre esta situación y tuvieron que pedir perdón. ¿Sí, Carlos? Gracias, licenciada. Fíjese que con respecto a eso que menciona de la CIA, también en los años, creo que 50, 60 por ahí, hay un periodista argentino que descubrió que la leche nido que venía de Suiza, venía de ahí a un componente que dejaba estériles a las mujeres. Y ¿En serio? esa leche la enviaban a Latinoamérica. Fíjese. Ah, ok. De ese sí no me enteré, mira. Sí, Pero este sí llamó muchísimo la atención porque cómo era posible de que utilizaran a las personas como conejillo de indias, ¿verdad? Y luego el Estado, aquí en la responsabilidad política, el Estado se hizo responsable y tuvo que pedir disculpas a las familias o a las personas infectadas por esa enfermedad. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar, tuvo que venir otra persona de afuera para decir en qué recaía la responsabilidad de cada uno para poder tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Es un poquito complicada esta situación en la que nos habla aquí Luis Sánchez Agesta, ¿verdad? En Guatemala se maneja el sistema republicano y ese mecanismo se encuentra regulado en el artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como resultado o efecto de interpelación, lo cual significa que en el país funcionará un semiparlamentario. ¿Alguien tiene a la mano la Constitución para que nos lea el artículo? ¿Cuál, Ligda? Disculpe. 167 de la Constitución. Efectos de la interpelación. Ajá. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la ratificación de la falta de confianza.
cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato. En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder de 4 en cada caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si nos damos cuenta, nosotros aquí en Guatemala hemos tenido la oportunidad de ver por la televisión la interpelación que se le ha hecho a diferentes ministros, ¿verdad? Y no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, que en este gobierno ha sido muy poca. Yo considero que tal vez en el gobierno de Jimmy Morales y en el gobierno de Pérez Molina era donde más se interpelaban a los ministros, ¿verdad? Donde no había una forma de cómo ellos se pudieran retractar de lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. En este caso es mucho más difícil hacer estas interpelaciones, no sé por qué no se hace tanto como antes, ¿verdad? Sino que ahora la forma de denunciar es de algunos servidores públicos de los diputados que andan haciendo sus recorridos en todas las instituciones y buscando o denunciando lo malo que se está cometiendo, ¿verdad? Sin embargo, los ministros brillan por su ausencia, ellos ya no llegan a ser interpelados por el ejecutivo, por el legislativo, que es lo que se debería de requerir en ese momento. La responsabilidad civil, ¿sí? Dime. Hola, licenciada. Buenas tardes, un gusto saludarla. Con relación a lo que usted estaba hablando, Ligda, digamos de que por qué con este gobierno no se dan las interpelaciones. Digamos, uno de los factores que incide en cuanto a no se interpele a los ministros es las alianzas que se realizan dentro de las bancadas. Esa bancada mayoritaria realiza sus alianzas con la bancada oficial y otras bancadas, y entonces partiendo de eso están en contubernio, ¿verdad? Y por eso últimamente nosotros escuchamos a cada ratito el pacto de corruptos. Eso es lo que sucede, licenciada. Gracias, Lita. Solo un aporte nada más. Muchísimas gracias, muy amable. Mejor dicho, imposible. Y no fue de mi parte. Responsabilidad civil, que sería generalmente aceptada como aquella que se lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados. Según Guillermo Cabanellas y Manuel Osorio, es el que corresponde a exigir a todos los funcionarios del orden gubernativo, desde el ministro hasta la agente de autoridad, que en el ejercicio de su cargo infrinjan con actos u omisiones que implica la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados al reclamante por las infracciones legales señaladas. La responsabilidad civil, en el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala, cuyo segundo párrafo establece la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. En este caso, nosotros llegó a la oficina un caso de un peculado, y este delito es colocado a los funcionarios públicos, ¿verdad? Y en el caso del señor, trabajaba en una institución de gobierno y él sustrajo una cantidad tonta, ¿verdad? Para haber hecho eso, una cantidad muy tonta. Y obviamente meses después sus jefes se dieron cuenta e hicieron la denuncia donde correspondía. Esta obviamente ya no podía ser tratado como un problema administrativo, ¿verdad? No podría dársele la llamada atención de las llamadas de atención simple, sino que tenía una responsabilidad civil y aparte una responsabilidad penal. En el caso del peculado es una responsabilidad penal, pero en el caso del
el devolver lo que él se había llevado era el resarcimiento que él tenía que hacer a la institución por haber sustraído la cantidad de dinero que se llevó. Es increíble que esto lo tengamos que hacer funcionarios de gobierno, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas de una forma buena para servirle a nuestra población que confía en nosotros, y se cometen estos errores y tienen estas causas y estas responsabilidades civiles en las cuales se tienen que concretar para poder resarcir los daños observados. En la responsabilidad penal era la que les estaba indicando, ¿verdad? Que Cabanellas y Osorio la denominan como una responsabilidad criminal. Este tipo de responsabilidad, ¿por qué la llaman ellos criminal? Porque recuérdense que ellos son depositarios de la confianza de nuestro gobierno, ¿verdad? Nosotros elegimos a las personas que nos van a gobernar durante 4 años y tenemos la certeza de que ellos van a colocar en puestos estratégicos a personas que son con altos valores morales y no van a cometer estos actos delictivos. Entonces, por eso lo llaman ellos como una responsabilidad criminal. Este tipo de responsabilidad conlleva el reconocimiento de daños y perjuicios, tal como lo delimita la responsabilidad civil en el inciso precedente y la responsabilidad penal que se regula en el mismo artículo constitucional, cuyo tercer párrafo expresa que la responsabilidad criminal se extingue en caso por el transcurso del doble tiempo señalado por la ley de la prescripción de la pena. En este caso, les colocan a ellos una pena máxima por ser un servidor público o un funcionario público, ¿verdad? Imagínense que por esta sustracción, si hubiéramos cambiado el delito de peculado a sustracción, hubiese sido una pena más pequeña. Sin embargo, quien determina esto es el juez, dependiendo de la cantidad de pruebas que pueda presentar el Ministerio Público encontradas en contra de este funcionario. Tenemos referencias constitucionales legales que les coloqué para que ustedes la lean y puedan tener el gusto de buscarlas o de leerlas cuando escuchen en las noticias algo que ustedes no puedan entender, pero que les llama la atención. Pueden buscarlo en esto, como lo es en el artículo 155 de la Constitución, donde habla de la responsabilidad por la infracción de la ley de un dignatario o funcionario del Estado. El decreto legislativo 89/2002, que habla de la probidad y responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos del Congreso, que es el derecho de antejuicio que gozan los diputados. El artículo 8, que tenemos la responsabilidad administrativa en la acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico. Cuando estamos hablando de omisión, recordemos que es aquello que nosotros callamos, que sabemos que está pasando, pero que nos hacemos los locos. Ahí hay omisión en la denuncia que se debe de hacer, ¿verdad? Entonces también, así yo no sé, no me compete, pero sí lo sabía, entonces está cometiendo un delito. En el artículo 9, la responsabilidad civil de la acción u omisión, también de la intención o por la negligencia e impericia o el abuso de poder, ¿verdad? En esto tendríamos que haber tantos funcionarios públicos donde se abusa del poder del que son investidos y que pueden cometer tantos daños a ciertas situaciones. Está también el daño del patrimonio público independiente y la responsabilidad penal que genera de los daños y perjuicios provenientes de las responsabilidades civiles. El artículo 10 también nos habla de la responsabilidad penal, el decreto legislativo de la ley de lo contencioso administrativo, donde encontramos a los recursos de revocatoria y de reposición. El artículo 166 y 167 de la responsabilidad política de la interpelación de los ministros, el artículo 154, 155 y el artículo 161 de las prerrogativas a los diputados, que les da inmunidad personal
para no ser detenidos ni juzgados. Que recordemos que todo esto lo hacen ellos salir de un puesto y ponerse en otro para tener siempre la inmunidad y no sean en ningún momento llamados o llevados a juicio en algunos actos que ellos han cometido o que se cree que ellos han cometido, pero se les puede adjudicar, ¿verdad? Tenemos el control fiscal, que es la responsabilidad que tiene la Contraloría General de Cuentas, que funciona de acuerdo al Decreto Legislativo 31/2002 y que tiene, cuando desvirtúa la función, que junto a la Superintendencia Tributaria puede servir de agentes de labores que realizan la persecución política en manos de gobernantes cuando estos no son estadistas, y que fue creada mediante el decreto 8, que es la que otorga los famosos finiquitos de los candidatos políticos, y que sin este finiquito la participación no se puede dar en algunos políticos. Entonces, hasta aquí llegamos. Esto es lo del mapa conceptual que teníamos para la actividad, pero ya lo realizaron. Entonces, hasta aquí llegamos con las diapositivas del día de hoy. Se las voy a subir en un momento para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlas y que puedan ser estudiadas para que ustedes tengan más conocimientos acerca de estos temas. Nos queda